libro del profeta Isaías, en el capítulo 40. Vamos a leer solo algunos versos en el nombre del Señor. Del verso 28 en adelante, la palabra del Señor. Isaías, número 40, o capítulo 40, verso 28 al 31. Repito, Isaías, capítulo 40, versos 28 al 31, la palabra del Señor. Quiero pedirle que, si tiene su Biblia, siga conmigo la lectura, y el que no tenga Biblia, escuche con mucha atención lo que el Señor en esta tarde nos quiere hablar y compartir. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águila o como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Me permite por favor repetir el 31? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Quiero, mi hermano, ahí donde usted está, incline su cabecita con mucho respeto y reverencia y hacemos oración al Señor para que Él nos comparta algunos minutos de reflexión acerca de esta palabra tan hermosa que hemos podido compartir. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Amado Dios del cielo, le damos muchas gracias, Señor, porque nos permite compartir su palabra. Señor, hemos tenido un día de diferentes actividades, diferentes labores, Señor, y muchos quehaceres tal vez, pero tenemos este tiempo grato y hermoso en el cual, Señor, usted, a su misericordia, Señor, se acerca a nosotros a través de su palabra. Señor, siempre usted tiene palabra fresca para nosotros, palabra de vida, palabra que fortalece, palabra que anima, palabra que encamina, palabra que adoctrina, palabra que enseña, Señor. Y eso es lo que pedimos en esta hora, que su Espíritu Santo nos respalde, Señor, y que a través de esta palabra encontremos, Señor, nuestra necesidad espiritual. Señor, tenemos hambre y sed de usted. Tenemos hambre y sed de su palabra, que su palabra, Señor, nos respalde, que su palabra nos consuele, que su palabra nos levante, Señor, si de alguna manera y en alguna medida, Señor, nuestra fe ha decaído, nuestras fuerzas, Señor, están débiles. Señor, por misericordia, usted denos palabra suya, respáldenos con su Espíritu Santo y háblenos, Señor, directo al corazón, como usted quiere hacerlo, Señor, porque usted es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro dueño. Padre mío, bendiga y confirme lo que hemos leído en su palabra. Ahora denos para reflexionar acerca de ella, Señor, y a través de su Espíritu Santo recibamos, Señor, un mensaje poderoso. Señor, bendíganos, bendiga a su iglesia que está ahora, Señor, atenta a poder oír su voz. Deme gracias, Señor, y úseme como vaso de barro para que toda palabra que salga de mi boca sea, Señor, venida de usted, y no permita que mi humanidad empañe, Señor, la gloria suya a través de su palabra. Se lo pido todo, lo confirme por los méritos gloriosos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, Señor. Bien. Compartir la palabra del Señor, hermano, es el momento, creo yo, más grato que hay en cada culto, en cada servicio. Aunque a veces nuestras limitaciones humanas, hermanos, no nos ayudan mucho a poder verdaderamente llegar a dar a entender lo que la palabra dice, lo que la profundidad de la palabra expresa o quiere expresar. Pero por eso hemos orado para que el Señor en esta tarde nos hable a través de su palabra. De acuerdo, hermanos, al camino que nos toca transitar en esta vida como cristianos, llegado un momento de reflexión, tenemos que reconocer que no vivimos siempre igual.
el camino del Señor. Vivimos tiempos, hermanos, de mucha altura, tiempos en que gozamos y disfrutamos de la bendición del Señor y nos gozamos porque sentimos que Dios está con nosotros ahí y nos fortalece, nos empuja, nos encamina, nos dirige y nos da de esa fuerza que Él da cuando nosotros, ¿no es cierto?, abrimos nuestro corazón y escuchamos la voz de Él. Pero debemos reconocer también que los tiempos que nos toca vivir y pasar como cristianos, hay muchos momentos en que nuestra fe ha decaído, en que nuestras fuerzas parecen ya no estar, momentos en que nuestra humanidad aflora y produce en nosotros, hermanos, ciertos temores, ciertos miedos, ciertas fatigas, ciertos cansancios y, por qué no decir, a veces hasta ciertas depresiones, hermanos, que no nos dejan vivir y gozar de la bendición que es ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que es ser hijos, hermanos, de un Dios todopoderoso que nos ha llamado con un fin y un propósito muy definido, que es sacarnos de donde no valíamos nada para mostrarnos al mundo, hermanos, de tal manera que el mundo pueda ver a través nuestro la gloria misma de Dios. La escuela dominical en la mañana nos hablaba en Efesios capítulo 5 que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y ese título, hermano, ese carácter de hijo que hemos adquirido de nuestro Dios, hermano, por gracia y misericordia, nos debe llevar a nosotros, hermano, a representarle dignamente, a ser fieles representantes, ¿no es cierto? Y como dice la Escritura, a su palabra en Efesios 5, a ser imitadores de Dios, nuestro Padre. Pero, como pueblo del Señor, tenemos altos y bajos. Y esto no porque Dios, hermano, cambie, no es porque el poder de Dios cambie, sino que porque como pueblo del Señor, las vivencias humanas que tenemos y que vivimos a diario, a veces tienden, hermano, a opacar la gloria de Dios depositada en nosotros. Tienden esas vivencias a opacar el poder de Dios obrando en nosotros y de alguna manera a veces nos olvidamos, humanamente hablando, nos olvidamos que Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso que creó el universo entero, el mismo Dios poderoso que fue capaz de transformar la vida de todos nosotros independientemente de la situación, como vivíamos, como éramos, el mismo Dios todopoderoso que fue capaz de resucitar a su Hijo al tercer día de la misma muerte, el mismo Dios todopoderoso que estuvo con Israel y le mostró su gloria en todos momentos y en muchos ámbitos de la vida de ellos, el mismo Dios todopoderoso que levantó a hombres, ¿no es cierto?, como el apóstol Pablo para predicar un evangelio inclusivo aún a los gentiles, a los que no teníamos nada que ver, el mismo Dios todopoderoso que prepara el día glorioso en donde Él va a venir a buscar a su iglesia. Ese Dios todopoderoso es el que a veces, ¿no es cierto?, se achica en nuestra mente humana. Y vamos a tomar el ejemplo, hermano, de Israel, y no solo de Israel, sino que de Judá, también con respecto a lo que Dios quería lograr en ellos. De alguna manera Dios siempre estuvo presente en el pueblo de Israel y lo guió, lo confortó, lo alimentó, lo sacó de esclavitud, lo hizo un pueblo para la gloria del mismo Dios. Pero en todos los altos y bajos del pueblo hubieron momentos, ¿no es cierto?, que los reyes se equivocaron, los sacerdotes se equivocaron, los que eran encargados de liderar, ¿no es cierto?, a este pueblo se equivocaron y por ende todo el pueblo se equivocaba. Y cuando tenían que respetar las leyes y ordenanzas de Dios, ellos simplemente las desechaban o las desoían y no las cumplían. Y hay un punto que ellos desconocían, hermano, y recuerde que lo vamos a tomar por ejemplo, y al ellos desconocer todas esas cosas que venían de parte de Dios, ellos estaban de alguna manera echando juicios sobre ellos mismos, juicios que sí o sí iban a tener que llegar, porque Dios les había dicho, si me obedecen, ustedes tendrán mi bendición, tendrán mi respaldo, tendrán, ¿no es cierto?, mi cuidado. Pero si desobedecen, ustedes tienen que atenerse a sus propias consecuencias. El pueblo a veces oía, a veces desoía la voz de Dios. Y seguían equivocándose, pero llega un momento en que Dios levanta un profeta como Isaías. Isaías tiene que ser, y es el encargado de ir y profetizar al pueblo lo que Dios estaba pensando en su mente, lo que Dios quería que el pueblo supiera, y de alguna manera comienza Dios a hablar por intermedio de Isaías. No siempre, hermano, Dios fue, ¿no es cierto?, en son y en carácter de juicio contra Israel. También los consoló.
porque Dios era Dios de su pueblo. Y Dios quería manifestarse de buena manera a su pueblo. Y comienza en este capítulo 40, ¿no es cierto?, Dios a hablar por intermedio del profeta Isaías y comienza a consolar al pueblo. Y son palabras tan sutiles, hermano, y tan exquisitas que yo quiero ponerme en el lugar del pueblo de Israel. Si yo escuchara la voz de Dios a través de un profeta, a través de un hijo de él, lo que Dios, como Dios quisiera mandarlo, mire, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Esas palabras, hermano, dichas por el profeta Isaías, van marcando que Dios siempre estuvo, hasta el día de hoy está preocupado de los suyos. Consolado, después de que el pueblo de muchas maneras había fallado, Dios quiere aún consolarle. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo se equivoque, Dios siempre permanece fiel al pueblo. Y aunque tenga que castigarlo, Dios sigue siendo su Dios. Recuerde usted que estamos tomando Israel, por ejemplo. Israel debía saber, ¿no es cierto?, que debía ser el Dios que les había sacado de esclavitud, debía ser honrado, y debía no solo ser honrado, sino que debía ser mostrado a las gentes, al mundo entero. Para eso Dios se había hecho de su pueblo. Y comienza el Señor a través del profeta a decirle, ustedes tienen que predicar, tienen que hablar, tienen que decir. ¿Y qué es lo que tienen que decir? Tienen que decir que, mire, la hierba se seca y aún la flor se debe marchitar, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué le está diciendo? Que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Que lo que Dios ha prometido, Él también lo cumplirá. Israel debía saber que el Dios que les había sacado como un pueblo, les había hecho como un pueblo, era un Dios poderoso, un Dios que nunca les dejaba solos. Y que si en algún momento se sentían solos era por su desobediencia, no porque Dios se haya olvidado de ellos. Y ellos debían saber que ese Dios era un Dios que era grande, un Dios que era poderoso. Quiero hacer un paréntesis, hermano. ¿Cómo considera usted a su Dios? ¿Qué tan grande es su Dios, hermano? Cuando usted mira sus vivencias, cuando mira sus altos y bajos, ¿usted cómo ve a su Dios, hermano? ¿Lo ve como lo veía Isaías? Un Dios, ¿no es cierto?, que estaba y que llenaba el templo. Un Dios que las faltas de él, ¿no es cierto?, cubrían todo el templo. Un Dios lleno de gloria y majestad. ¿O lo ve pequeño como un hombre? ¿O lo humaniza? Porque cuando decae la fe del ser humano, hermano, tiende el hombre a minimizar la grandeza de Dios. Entonces Dios quería, a través de este capítulo que nos muestra la palabra del Señor, ¿no es cierto?, mostrar también la grandeza de ese Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a un final de este capítulo en donde, ¿no es cierto?, Dios va a hablar a través del profeta y le va a hablar al pueblo. Y mire, el pueblo debía saber que ese Dios, ¿no es cierto?, era el Dios que había medido las aguas con el hueco de su mano. Es un Dios todopoderoso y todo sabio. Un Dios, ¿no es cierto?, que nadie tenía nada que enseñarle porque Él todo lo conocía, Él todo lo sabía. Un Dios que de alguna manera tenía grandeza, tenía soberanía, tenía planes futuros para el pueblo. Un Dios que tenía todo premeditado y organizado y orquestado. ¿Para qué? Para que ese Dios se viera, ¿no es cierto?, expuesto a través del pueblo. Pero al pueblo le había sucedido algo, y es que de alguna manera habían olvidado la grandeza de ese Dios. Porque las vivencias que venían trayendo, ¿no es cierto?, les había llevado a desconocer a ese Dios y su grandeza. Veían y hablaban de Dios, pero lo habían minimizado. Y ahora llega el profeta, ¿no es cierto?, y vamos a entrar en las palabras que leímos hoy, porque es ahí donde quiero que meditemos un momento, hermano, con respecto a la pregunta que hace el profeta. Y la pregunta, mire, es así de simple, pero así de profunda. ¿No has sabido el profeta? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El profeta está declarándole al pueblo de que el Dios que ellos de alguna manera están olvidando, el Dios que de alguna manera han desconocido su poder, su majestad y su eternidad y todo, ese mismo Dios continúa siendo Dios, continúa grande, poderoso. Por eso dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Hermano, le estaba diciendo el Señor a través del profeta a Israel, le está diciendo, el Dios grande, el Dios que cubre todo lo que tus ojos pueden ver y mucho más. Ese Dios sigue siendo Dios. ¿No has sabido, no has oído esto? Él es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué está diciendo? Que Dios no es como nosotros los hombres, que somos limitados.
que nos cansamos, que nos fatigamos. Hermano, hago otro paréntesis ahí. ¿Cuántas veces nos habremos sentido cansados y fatigados? ¿Cuántas veces nuestro caminar se torna lento y lento? ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de la grandeza del Dios que nos ha llamado, porque caminamos en nuestras propias fuerzas, porque queremos caminar sirviendo a Dios, pero con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias fuerzas que a veces ya no quedan, hermano, y caminamos con los pies a la rastra. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de que el Dios que nos llamó es el mismo Dios grande y poderoso que ha hecho prodigios y milagros a través de la historia y que ha hecho prodigios y milagros con nosotros mismos, porque le aseguro que tanto usted como yo tenemos, ¿no es cierto?, tenemos experiencias vividas de que Dios es grande. Hermano, quiero preguntarle en esta hora, ¿ha hecho cosas grandes el Señor con usted? Amén. ¿Dónde te tiene el Señor? ¿A dónde te ha llevado el Señor? ¿Cómo Él ha trabajado en ti? ¿Cómo te ha hecho tener logros? Y a veces, mire, pensamos que los logros humanos que tenemos, los éxitos que hemos logrado tener, hermano, en esta tierra, son metas y logros nuestros. No, el Dios del cielo te ha permitido llegar a esos logros. De alguna u otra manera te ha hecho alcanzar las metas que has querido lograr, pero estás recordando que ese Dios sigue siendo tu Dios y que es grande y poderoso. ¿Has oído la pregunta? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Y por qué hace esta pregunta? Porque de alguna manera el pueblo se había olvidado de que era ese Dios grande, el Dios de ellos. Estaban caminando como por inercia, como muchas veces nosotros también lo hacemos, pero el profeta les dice, no, ese mismo Dios es el que no desfallece, no se cansa ni se fatiga como nosotros, y su entendimiento no hay quien lo alcance, su sabiduría, su conocimiento, Él entiende todas las cosas, ese es tu Dios, le está diciendo el profeta a Israel. Y mire aquí lo que declara, Él, ese Dios grande y poderoso, ese Dios eterno, da esfuerzo al cansado. Hermano, aquí me voy a declarar, porque yo soy uno de esos cansados. Cuando mira uno su humanidad, hermano, y ve sus vivencias humanas, sus situaciones complejas que a veces pensamos, eso nos lleva a sentir cansancio, hermano, y no solo un cansancio corporal, sino que un cansancio emocional y aún un cansancio espiritual que a veces nos hace minimizar la figura grandiosa del Dios que tenemos. A veces las vivencias dolorosas que nos tocan pasar, a veces las necesidades humanas que tenemos que vivir, hermanos, nos llevan a minimizar al Dios Todopoderoso. Pero sabe, el Señor hoy día nos habla en forma directa, al igual como le habló a Israel. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová y que ese Dios eterno es tu Dios y mi Dios? Amén, gracias. ¿No has sabido? Cuando miras, hermano, tu humanidad y te sientes cansado, no has reconocido que el Dios grande y poderoso está para darte fortaleza. Ahora, ¿será normal que nos cansemos? Sí. Si dice, mire lo que reconoce el profeta, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Escuche lo que dice. Los muchachos, o sea, los jovencitos, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero aquí es donde viene la recomendación de la que yo me tomo en esta tarde, hermano, y quiero presentársela a usted, porque si hay entre ustedes algún cansado, si hay algún necesitado, si hay alguno que esté decaído, si hay alguno que está caminando sin fuerza, si hay alguno que le está faltando la fe, si hay alguno que tiene dudas acerca de su gran Dios que tiene, escuche lo que dice la palabra. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan en Jehová se levantarán, escuchen lo que dice, se levantarán alas como las águilas, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque si quieres vivir y caminar con tus propias fuerzas, te aseguro que te cansarás y caerás a tierra, fallarás. Pero si quieres caminar con la fuerza de tu Dios, mira, alas saldrán. Bien, sí, Señor. Volarás como las águilas. ¿Sabe usted? ¿Ha visto por casualidad en televisión, qué sé yo, volar un águila? ¿Cómo se elevan y se elevan y se elevan? Así el Señor promete
fortalecer y dar alas a aquellos que creen y temen a Jehová, a ese Jehová eterno, a ese Jehová poderoso. Hermano, es normal que en este tiempo que estemos viviendo, y muchas veces usted me habrá comentado, y les voy a decir también, el propio pensamiento y sentimiento mío, también tengo tiempos en que me caigo, que me canso, que voy con fatiga caminando, pero le digo algo, cuando Dios se presenta, y sobre todo con estas palabras tan profundas, reconozco que en realidad yo por mis fuerzas no hago nada, pero con las fuerzas de Jehová, el grandioso, Señor, el poderoso, me levanto como águila, hermano, y puedo volar de nuevo, y tengo ganas de salir y anunciar el evangelio, predicar la palabra, decirle, ¿no es cierto?, a todo el mundo que Dios es Dios, y que Él es eterno, y que es un Dios grande, un Dios que no necesita de nada ni de nadie, y que nadie podrá derrotarlo, porque pareciera ser que este tiempo que estamos viviendo a nosotros nos ha derribado. ¿Sabe por qué? Porque creemos que el mundo, ¿no es cierto?, está derribando a Dios, o que las ideologías de este tiempo están derribando a Dios. Le digo, el cielo y la tierra pasarán, pero Dios no pasará, como su palabra no ha pasado ni pasará jamás. El Dios eterno está para nosotros. Hermano, yo no sé cuál sea su situación de caminar en este tiempo, pero sí reconozco, hermano, por la visión espiritual que Dios me da, de ver que muchos de ustedes, tal como yo a veces también, he ido cansándome, he ido agotándome humanamente hablando, pero le digo a todos los cansados, a todos los que están trabajados, dice el Señor, vengan a mí y yo llevaré su carga. ¿Por qué? Porque Él tiene suficiente poder para hacerlo. A todos que van caminando, ¿no es cierto?, con pasos lentos, y que cada vez parece que la carga es más pesada, porque las vivencias que estamos pasando, las situaciones que estamos teniendo, hermano, las opresiones psicológicas que estamos viviendo, en los encierros que estamos, hermano, que no podemos reunirnos y abrazarnos como cristianos, como hijos del Señor, nos están haciendo, ¿no es cierto?, y pasando la cuenta que a veces nos sentimos un poco incluso deprimidos. Pero le digo, lo que me dijo el Señor a mí, ¿no has oído? ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová? Amén. Te estás olvidando de que el que te llamó es Jehová, el Dios de los cielos, el Dios de la eternidad, el Dios que ha hecho todas las cosas. Te estás olvidando que no estás solo, te estás olvidando que el Dios Todopoderoso puede llevarte en sus brazos. El problema, hermanos, ¿dónde está entonces? Que nos hemos olvidado el Dios grande que tenemos. Nos hemos dejado llevar por todos los pensamientos y por todas las aflicciones que se están viviendo en este tiempo, y estamos viviendo tan atormentados como el mundo, en consideración que quiero decirte esto, hermano, por favor, escúchelo. El Señor es tu Dios, y tú y yo somos su pueblo, y Él nunca ha abandonado a su pueblo. Es más, hoy día viene a consolar, y el Señor dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, tomad fuerza, porque el Dios eterno es Jehová, y Él da fuerza al que no tiene ninguna, da esfuerzo al que está cansado, al que no tiene fuerza ya. Y dice, aunque los muchachos se fatiguen y se cansen, los jóvenes, mire, se van a fatigar y cansar, pero a todos los que esperan en Jehová, a todos los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, ¿sabe, hermano? El Señor hoy día nos reta y nos insta a que andemos con Él, a que corramos con Él, a que andemos firmes en Él. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos dejará caer. Hay una expresión de Jesús, hermano, en la palabra, porque hay que chocar con Cristo. Si nosotros, la fortaleza está en Jesús, nuestra esperanza está en Jesús. Jesús en un momento determinado mira a Jerusalén como el pueblo del Señor, y llora a Él frente a Jerusalén y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, mas tú no quisiste. Y sabe, le digo algo, hermano, yo creo que esa misma situación se está viviendo hoy. Es Dios el que quiere mostrarse a su pueblo, quiere levantarlo en medio de este mundo y esta sociedad que está cayendo, hermano, que está cayendo, que se está autodestruyendo. Él quiere levantar a su pueblo, y su pueblo está hoy día más humillado, más triste y más acongojado que nunca y que nadie. No, hermanos, hoy tenemos que estar con nuestra frente en alto, porque tenemos al Dios grande, al Dios eterno, al único Dios verdadero, y ese es Jehová, es su Dios y mi Dios. Pero ¿dónde está el secreto de esto? Que usted y yo debemos esperar en Jehová. ¿Sabe cómo está la situación de muchos hoy? Esperando la ayuda de tal o cual lugar, esperando el segundo 10%, esperando que Dios, ¿no es cierto?, de alguna manera le haga llegar platita.
No, hermano, preocúpese de seguir a este Dios grande y todo lo demás el Señor lo derramará, porque Dios es Dios de su pueblo. Dios es Jehová, el Dios de Israel. Ese mismo Dios es su Dios y mi Dios. Hermano, nunca le faltó el pan a Israel. Nunca le faltó el maná. Nunca le faltó el agua, porque Dios se la daba de una u otra manera. ¿Y no hará con nosotros lo mismo? ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué es lo que lo tiene atormentado en este tiempo? ¿Qué lo lleva a vivir una vida tan lenta en el caminar? ¿Qué es lo que lo lleva a que le cueste tanto, hermano, poder congregarse? ¿Qué le lleva a que le cueste tanto poder estar en una oración? ¿Qué le lleva a que le cueste tanto poder conectarse el día que tenemos culto? Eso, hermano, es obra del enemigo que quiere separarle del Dios verdadero y del Dios grande. ¿Sabe por qué? Porque mientras más lejos lo tenga de Dios a usted, mire, más le va a costar caminar y servir. Pero mientras más nos acercamos a este Dios maravilloso, el que espera en Jehová, dice, levantará alas como águila. Y el que espera en Jehová correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Ese es el mensaje que el Señor nos manda en esta tarde. Hermano y hermana, debo reconocer que no son tiempos comunes, no son tiempos normales. Estamos viviendo tiempos complejos, pero le digo algo: confíe en Jehová como yo lo he hecho. Y quiero contarle algo. Esta palabra me llegó ayer, cuando mi día no estaba muy bueno en la mañana. Y cuando me llegó, pasó una flecha por el corazón y me dijo: no, te estás olvidando que tu Dios es grande, no estás solo. Mire, las preocupaciones, hermano, de uno por la iglesia a veces trascienden tanto que uno piensa que es uno el que tiene que ver con esto. No, ¿sabe qué? Es Jehová el que lleva a su iglesia. Usted y yo somos parte de su iglesia y es Jehová el que nos lleva de su mano. No tenga temor, hermanos. Si pasan 1, 2, 3 meses más y no nos congregamos, crea, Dios estará con usted ahí donde usted está. A donde usted vaya, Dios irá con usted, porque el Dios grande es Jehová. Y Él da fuerzas, y Él socorre, y Él fortalece, y Él suple toda necesidad. No hay de qué temer si estamos con Dios, hermano, pero no nos olvidemos del Dios grande y poderoso. El Dios de Israel es nuestro Dios también. El Dios que consoló a Israel y que le dijo palabras tan sutiles, tan sublimes: consolaos, consolaos, pueblo mío. Es el Dios que te consuela en esta tarde y te dice: consolaos también, consolaos, pueblo mío, porque yo estoy contigo, con ustedes. Nadie le hará daño. ¿Por qué? Porque el grande es Jehová. Hermano, quiero invitarte a orar en el Señor y ante el Señor para que Él confirme esta palabra. Y si hay alguien que tenía temores, en esta hora se levante como gigante al lado del Señor. Como ese Padre grande que tenemos de respaldo. Viene alguien a hacernos frente, puede venir, pero el Señor nos respaldará, hermano. Incline su cabecita, por favor. Padre mío del cielo, le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido compartir esta palabra que viene a fortalecer nuestros corazones. Desconozco, Señor, cuántos de mis hermanos y hermanas estarán viviendo tiempos de aflicción, tiempos de angustia, Señor. Cuántos de ellos también estarán pensando que usted no es tan grande, Señor, como es. ¿Cuántos estarán, Señor, con miedo, con temores, Padre? Pero esta palabra venga a ser, Señor, de fortaleza para todo este pueblo. Que, Señor, podamos creer que estando con usted, Señor, estamos seguros, estamos respaldados, estamos fortalecidos. Levantaremos alas como águila. Correremos, Señor, y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos, porque iremos con usted y con su poder. No en nuestra fuerza, Señor, sino que es la fuerza suya, la que usted nos da. Señor, bendiga esta iglesia. Padre mío, por favor, te ruego que ninguno se pierda pensando, Señor, que tú no estás con ellos, porque si somos tu pueblo, tú estarás hasta el fin con nosotros. Señor, bendice a aquellos que han ido perdiendo fuerza. Clamamos en esta hora por aquellos que no pueden, Señor, y no tienen la fuerza aún para conectarse a estos medios de gracia. Señor, fortalézcales usted. Levántele, Señor. Hágale sentir la necesidad, hágale sentir el deseo, Señor, que ninguno de ellos se pierda. Oh Padre mío, confiamos en usted y en su palabra, y su palabra ha sido hermosa y clara. Bendígala y confírmela en nuestros corazones, Padre. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Damos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le bendiga, mi hermano. Gracias por esta oportunidad. Bendiga su palabra, el Señor.